Buenos días, alegrías. Bueno, el día de hoy está con nosotros la Comisión Nacional del Agua. Está Efraín Morales, que es su director general. Está Felipe Satarain, que es subdirector de Agua Potable. Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura Hidráulica. Y Roberto Capuano, ¿no está? Ahí viene. Roberto Capuano, que además de encargarse del proyecto Línea que ustedes conocen, y ya sabemos que puede ser o línea o línea, que también le encargamos el proyecto de desarrollo sustentable de agua para la zona metropolitana del Valle de México, incluido Hidalgo. Y al final vamos a pasar un pequeño corto de una película sobre la expropiación petrolera y después Infodemia, el detector de mentiras. Efraín. Gracias, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Como recordarán, el pasado noviembre dimos a conocer el Plan Nacional Hídrico, que tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho humano al agua. El día de hoy vamos a presentar los avances de los proyectos que tenemos en materia de infraestructura, que básicamente se dividen en dos grandes rubros. Por un lado, 17 proyectos estratégicos que fueron seleccionados a partir de las regiones del país donde se tiene una mayor escasez de agua, y por otro lado lo que nosotros hemos denominado un plan maestro, que parte de un diagnóstico y de las necesidades que se tienen a lo largo del país a nivel municipal. Primero, en esta imagen podemos ver que la inversión total a lo largo de todo el sexenio será de alrededor de 122.600 millones de pesos. Este año vamos a tener una inversión inicial en estos proyectos de 15.000 millones, y esto va a beneficiar a una población de alrededor de 36 millones de personas. Adelante, por favor. En esta primera imagen lo que vemos es un proyecto que se va a construir en Baja California, que es la desaladora de Rosarito. Es un proyecto que va a dotar de agua a los habitantes de la ciudad de Tijuana y también de Rosarito. Se tiene contemplada una inversión de alrededor de 12.000 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio. Decir que 4.000 millones serán aportados con recursos estatales y 8.000 se contemplan como inversión federal. Vamos a iniciar este año con 191 millones de pesos. Actualmente se están llevando a cabo los proyectos y los estudios. Tenemos contemplado que en el mes de octubre se lleve a cabo el proceso de licitación y en el mes de noviembre vamos a iniciar con las obras. Siguiente, por favor. En el caso de Baja California Sur, se va a construir la presa del Novillo, además de un proyecto de sectorización en la ciudad de La Paz, la construcción de algunos tanques elevados y también un proyecto de macromedición y micromedición. Se tiene contemplada una inversión de 1.423 millones de pesos. Actualmente también estamos ya en la elaboración de los estudios y del proyecto. Vamos a iniciar este año con 300 millones de pesos. Se van a beneficiar con este proyecto más de 250,000 habitantes de la ciudad de La Paz. En julio de este año se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de agosto estaremos iniciando ya con los trabajos de obra. Adelante, por favor. En el caso de Durango se va a construir una presa, el Tunal 2, que debo decir va a venir a complementar un proyecto muy importante construido por el presidente López Obrador, que es todo un sistema de potabilización, en el caso del sistema Guadalupe Victoria.
Con este proyecto, una vez que concluya este proyecto, va a quedar resuelto el abasto de agua potable para la ciudad de Durango, no solamente para el presente, sino durante los siguientes 30 años. Esto va a beneficiar a más de 300,000 habitantes de esta ciudad. Vamos a licitar la obra en el mes de mayo y en junio estaremos ya iniciando con los trabajos. Estamos prácticamente ya en los últimos detalles que tienen que ver con la liberación de predios. Adelante. En el caso de Zacatecas, se tiene contemplada la construcción de la presa de Milpillas. Representa una inversión de alrededor de 8,900 millones durante todo el sexenio. Este año vamos a contemplar una inversión inicial de 350 millones. Actualmente se están actualizando los estudios y también el proyecto, y se está trabajando de la mano del gobierno del estado para la liberación de los predios. Tenemos contemplada que esta licitación se lleve a cabo en el mes de julio y en agosto del 2025 estaremos dando inicio a los trabajos. Adelante. Gracias. Este es el proyecto de la zona metropolitana del Valle de México. Es un proyecto muy ambicioso que tiene como objetivo principal desarrollar proyectos para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en Hidalgo. Además, contempla la atención tanto para prevención de inundaciones como de saneamiento del río Tula, y se tiene contemplado un plan de justicia para la zona del Valle del Mezquital. Se van a invertir 50,000 millones de pesos durante todo el sexenio. Ya se tienen 4,100 millones que provienen de recursos estatales y federales, que es con lo que vamos a iniciar este año. Aquí decir que es muy importante el beneficio para la población, que será de 21,6 millones de personas. Ya se están desarrollando algunos proyectos. En septiembre vamos a llevar a cabo los procesos de licitación y en el mes de octubre vamos a iniciar ya con las primeras obras. Adelante. Gracias. En el caso de Colima se va a desarrollar un nuevo acueducto que va a venir a complementar el acueducto ya existente de Zacualpan-Colima. Se tiene contemplada una inversión del orden de 1,780 millones. Vamos a invertir 360 millones este mismo año, y esto va a beneficiar al municipio de Colima a un aproximado de 238,000 habitantes. Estamos también ya muy avanzados en los proyectos y en la liberación de los predios. En junio del 2025 se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de julio vamos a iniciar con los trabajos. Esta es una obra que va a tardar alrededor de 3 años, estará concluida en 2027. Adelante. Gracias. Y un proyecto muy importante tiene que ver con los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México. Como saben, es una zona que cuenta con muchas dificultades en materia de agua potable y también de inundaciones. Se tiene contemplado para 2025 que se inviertan 2,516 millones de pesos. Se va a beneficiar a una población de 6,4 millones. Aquí destacar que algunas de estas obras ya se encuentran en proceso. Un poco más adelante vamos a tocar el tema de Chalco. Y también decir que también ya tenemos un paquete de licitaciones importante para iniciar en los próximos días. Adelante. En el caso de Guerrero, en el marco del programa Acapulco se transforma contigo, se van a desarrollar toda una serie de obras que tienen que ver con el abasto de agua potable, que tienen que ver con el saneamiento y que tienen que ver también con la protección, obras de protección contra inundaciones, y una parte que es muy importante, que es la adaptación de la infraestructura que ya se tiene a las condiciones del cambio climático. Se contempla una inversión alrededor del sexenio del orden de los 8,000 millones. Tenemos 1,800 millones contemplados para dar inicio a las obras este mismo año. También es un proyecto que ya cuenta con avances muy significativos.
En el mes de abril se va a llevar a cabo la publicación de las primeras licitaciones y en el mes de mayo vamos a dar inicio con las primeras obras. Adelante. Gracias. En el caso de la presa de Paso Ancho en Oaxaca, es una ciudad con un déficit importante en materia de agua. Se va a construir la presa de Paso Ancho, representa una inversión del orden de 4,600 millones de pesos. Este mismo año vamos a dar inicio con las obras con una inversión de 700 millones. Decir que vamos avanzando, estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno del estado. En julio se va a llevar a cabo la licitación y en agosto estaremos dando inicio a las obras. Este proyecto va a beneficiar a toda la zona de la ciudad de Oaxaca, un poco más de casi 650,000 habitantes. Adelante. En el caso de Campeche se tienen contempladas dos obras, el acueducto de Chiná y un acuaférico. Esto va a ayudar a llevar agua a la ciudad de Campeche, un beneficio para un poco más de 250,000 personas. Es un proyecto en el que se van a invertir del orden de 1,380 millones y 300 millones es con lo que vamos a dar inicio a la obra en este año. En junio se van a llevar a cabo los procesos de licitación y en el mes de julio vamos a dar inicio a las obras. Adelante, por favor. En el caso de Tabasco, como ustedes saben, es una región que cuando hay fenómenos climatológicos extremos se ve en fuertes complicaciones por inundaciones. Se diseñó un proyecto que va a atender diferentes ríos y diferentes puntos. Es una inversión de obras de protección que contempla 2,400 millones. Vamos a iniciar este mismo año con estas obras con 290 millones. Es otro de los proyectos que ya cuenta con un avance muy significativo, por lo que en el mes de abril se estarán llevando a cabo la publicación de las licitaciones y en el mes de mayo vamos a iniciar ya con los trabajos. Adelante, por favor. En el caso de Veracruz, se va a llevar a cabo la construcción del acueducto de Coatzacoalcos, representa una inversión de 1,550 millones, 350 millones es la inversión inicial para este año. Quiere decir que con esta obra se va a beneficiar a cerca de 500,000 de habitantes y decir que la licitación se estará publicando en el mes de julio y en agosto de este mismo año iniciaremos con las obras. Adelante, por favor. En el caso de Guanajuato, sin duda una zona muy afectada por la escasez de agua, que es la zona del Bajío, se va a llevar a cabo la construcción del acueducto Solís-León, de la presa Solís a León. Es una inversión significativa del orden de 15,000 millones de pesos. Destacar que 7,500 millones van a ser aportados por la Federación y 7,500 millones serán aportados por el Estado y también por los municipios. Es una obra que va a beneficiar a la población es de 1,8 millones de habitantes. Estamos desarrollando ya los proyectos. En el mes de agosto se va a llevar a cabo la licitación y en el mes de septiembre se va a dar inicio a los trabajos. También señalar que esta obra se va a ver complementada por otro de los proyectos estratégicos, que es la tecnificación del campo. Se va a tecnificar el distrito 011, que va a ceder parte del volumen que se ahorre para que esta agua sea destinada para el consumo humano. Entonces, es una obra muy emblemática. Adelante. En el caso del Tamaulipas se va a construir una segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria con una inversión de 1,792 millones. Esto va a beneficiar a casi 150,000 habitantes. Este año vamos a iniciar con 230 millones de pesos. Decir que en este proyecto prácticamente ya estamos en los detalles finales. El proceso de licitación se va a llevar a cabo en el mes de abril y en el mes de mayo daremos inicio a los trabajos. Adelante, por favor. En el caso de San Luis Potosí se va a llevar a cabo la construcción de la presa de Las Escobas.
Este proyecto va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de San Luis Potosí. Representa una inversión del orden de los 600 millones. 300 millones provienen de inversión federal y 300 millones serán aportados por el Estado. Estamos también en la elaboración de los proyectos y de los estudios. En el mes de julio se tiene contemplado publicar la licitación y en el mes de agosto daremos inicio a los trabajos. Siguiente, por favor. En el caso de Coahuila, aquí señalar que es un proyecto muy significativo porque va a venir a complementar un proyecto desarrollado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un objetivo muy noble, que es dotar de agua saludable a la gente de la laguna. Con estas redes troncales se va a poder conducir el agua a 4 municipios del estado de Coahuila. Se tiene contemplada una inversión de 1.800 millones para esta obra. Este año vamos a iniciar con 1.300 millones. En este caso, el proyecto también se encuentra ya en los detalles finales. Vamos a publicar la licitación en el mes de abril y en mayo vamos a dar inicio a los trabajos. Adelante, por favor. Y finalmente, en cuanto a proyectos estratégicos, actualmente estamos trabajando en la elaboración de proyectos y estudios para un sistema de presas que va a dotar de agua a la ciudad de Hermosillo. Es un proyecto importante que va a beneficiar a casi 900,000 personas. Se tiene contemplada una inversión del orden de 7.500 millones. Vamos a iniciar la construcción con 500 millones este mismo año. La licitación se tiene contemplada para realizarse en el mes de junio y en el mes de julio estaremos dando inicio a los trabajos. Adelante, por favor. Sí, perdón. En este caso, hablar de el segundo rubro al que nos referíamos, que es el diagnóstico de los planes maestros, que no es otra cosa que un diagnóstico del Estado que guarda la infraestructura y de las obras que se requieren en los municipios. Es un trabajo que inició al principio de la administración. Estamos identificando obras de agua potable, drenaje, saneamiento y obras de prevención. Aquí destacar un dato muy importante, es un plan, un levantamiento, un diagnóstico que no se tiene, que no tiene precedentes, nunca se había realizado. Se está levantando en los 2.478 municipios que componen al país. Hasta el día de hoy tenemos un avance de 1.302 diagnósticos. A la par de que se estaba elaborando este diagnóstico, de que se está elaborando, se trabajó con la Secretaría de Bienestar en la elaboración de los lineamientos, que en esta ocasión establecen que preferentemente el 30% de los recursos de este fondo se destinen para inversiones de agua. Se publicaron a finales del mes de febrero. Se tiene contemplado que del 3 de marzo al 26 de marzo se lleve a cabo la capacitación para estados y municipios. Nos hizo favor de invitarnos al inicio de estas capacitaciones la Secretaria de Bienestar, Aliana Montiel, y estamos dando acompañamiento con personal de la Conagua, todas estas capacitaciones a lo largo del país, para conversar con los presidentes municipales y también con los estados, y a partir de este diagnóstico y de esta capacitación se está llevando a cabo la conciliación de las inversiones y de cuáles son los proyectos prioritarios, y esto va a derivar en una inversión que tiene distintas fuentes de financiamiento. La primera es el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. También se contemplan inversiones de los programas federalizados que tenemos en Conagua, como ProAgua, ProSanear y PRODER, y finalmente aportaciones de carácter estatal. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y aquí quisiéramos mostrar un ejemplo de un plan que ya se encuentra concluido, que ya se encuentra conciliado, que es el caso de Baja California Sur. Es un plan que contempla 65 acciones, 44 de agua potable, 12 de alcantarillado sanitario y 9 de saneamiento. Representa una inversión del orden de 1.250 millones. 725 millones provienen de recursos federales, 98 de recursos estatales
y 427 de recursos municipales. Destacar que aunque el 30% que se estableció en los lineamientos del FAIS únicamente representa 291 millones, los presidentes municipales han hecho un esfuerzo y se fue hasta 427. Creo que es un gran ejemplo de la importancia de priorizar temas de agua. Y por último, la siguiente lámina, señalar otro ejemplo que es emblemático, que es el de los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México. Se van a intervenir 10 municipios con una inversión de 2.516 millones para 2025. Como pueden ver en la tabla, 555 millones provienen de la inversión municipal, 544 millones van a ser aportados por el gobierno del Estado y en este caso 1.417 millones provienen de la Federación. Esto derivó en 101 acciones, 64 que se refieren a agua potable, 37 que se refieren a alcantarillados, y lo que pueden ver en las imágenes son una obra que ya se está realizando, que es un gran ejemplo de qué ocurre cuando se conjuntan esfuerzos de la Federación, de los municipios y de los estados. Son obras del colector Solidaridad en Valle de Chalco, que van a ayudar a resolver un problema histórico para los habitantes de Chalco, que es el problema de las inundaciones. Y por mi parte es todo, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, como ven, es un proyecto muy ambicioso de obras estratégicas y obras municipales que conjuntan presupuesto municipal, estatal y federal, además de las obras estratégicas. Y no presentamos hoy, pero también está, como ustedes saben, todo el programa de tecnificación de riego agrícola, que va a permitir también liberar agua de riego agrícola para consumo humano. Entonces es muy buen trabajo el que está haciendo la Conagua. Me olvidé decir que hoy empieza el programa de vida saludable y vamos a tener un enlace a las, ¿qué? 8:15, en 5 minutos. ¿Perdón? 8:15 con 5 entidades. Bueno, entonces 8:15. Entonces, ¿terminamos con agua? Bueno, vamos a tomar algunas preguntas, después cortamos para el enlace y luego… Cabeza fría. A ver, vamos a tomar algunas preguntas, vamos al enlace y luego regresamos con las preguntas. ¿Les parece? A ver, sobre el tema aquí. Gusto saludarles. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Respecto al tema que nos decía el director de la Conagua, sí me gustaría dirigirme, con su permiso, señora presidenta. ¿Cómo va el avance de los foros de discusión que se vienen dando a lo largo del país? ¿Estos como para cuándo estarían terminando y en el sureste para cuándo estarían presentes? ¿Foros de discusión? Los foros que están haciendo para hacer la nueva Ley General de Aguas, los foros que vienen llevando a cabo, y donde además invitaron a la ciudadanía a enviar ensayos. La ciudadanía ha respondido, ha mandado algunas propuestas, ¿las tomarán en cuenta? Sí, decir que se llevaron a cabo ya 12 foros, fueron foros que se establecieron a partir de las cuencas que se tienen en el país. Son foros en los que participaron especialistas, ambientalistas, académicos, sobre todo comunidades. Y en estos foros, la verdad es que fue una discusión muy enriquecedora, se presentaron muchísimas propuestas, han concluido y estamos en la etapa de la relatoría para establecer la redacción final de la iniciativa que se presentará en los próximos días. Aprovecho para agradecer la participación de la gente que fue muy nutrida en prácticamente todos los foros y se abordaron temas muy importantes para reglamentar, sobre todo lo que tiene que ver con concesiones y con el uso del agua en el campo, en la industria y también en el tema urbano. Si me permite. De la revisión de concesiones, ¿por qué platicas? Bueno, en cuanto a la revisión de las concesiones, debemos decir que
Como lo señalamos, estamos haciendo una revisión de todos los títulos de concesión que se tienen en el país. Es un universo de alrededor de 580,000. En el corte que tenemos hasta el día viernes hemos revisado 162,000 títulos a detalle. Hemos encontrado alrededor de 7,000 inconsistencias o por lo menos información incompleta, y seguramente es una información que vamos a dar a conocer en los próximos días. Entre las cosas que hemos encontrado son algunas concesiones de uso agrícola que cuando se buscan a través de localización satelital o se hacen verificaciones en campo, hemos encontrado que realmente están teniendo otro uso, como uso industrial o habitacional. También decir que ya en estas detecciones que se han hecho, hemos iniciado con un proceso de verificación. La semana pasada tuvimos 11 verificaciones o 11 operativos simultáneos en el Estado de México y hemos seguido avanzando, lo vamos a informar en los próximos días. Sí, mencionaba hace un momento que en Tabasco las licitaciones en abril serán para este tipo de los bordos de contención. La pregunta sería, ¿están también contemplando paralelamente a ello hacer los desasolves? Sí, las obras de protección en ríos tienen que ver sobre todo con el poder reconformar bordos cuando es suficiente, cuando no es suficiente colocar algunas estructuras que en su mayoría se refieren a muros de gavión, y también por supuesto el desasolve de los ríos, que es muy importante porque amplía la capacidad de conducción del río y eso evita que se desborden. ¿Estos se están contemplando con mayor duración o porque sabemos que después de las inundaciones de 2007 se ha venido haciendo este tipo de bordos y pareciera que la gente dice que no terminan y no terminan? Una vez me decía el director local de Conagua que decía que bueno, es que esto es cíclico, que esto se tiene que estar haciendo cada cierto tiempo. Es necesario que la ciudadanía sepa esta información para que no piensen que es que nada más que entra un gobierno se vuelven a hacer por gusto, ¿no? Sí, se tienen que tomar acciones de carácter permanente, se necesita un trabajo, digamos, de largo plazo. No solamente son acciones de remediación para desasolvar el río o realizar la construcción de estructuras, se tienen que tomar algunas otras acciones de restauración en las cuencas, como puede ser el tema de la reforestación, la limpieza de algunos espacios. Recordar que estamos con un programa de ríos bastante ambicioso. Vamos a iniciar con 3 de estos ríos, que es el río Santiago, el río Tula y el río Atoyac, que sin duda alguna van a sentar un precedente de lo que implica toda la restauración. Seguramente en algún momento tendremos oportunidad de comentarlo de una manera más amplia. Estamos próximos a llevar a cabo el Día Internacional del Agua, el 22 de marzo. Independientemente de que hay muchos proyectos de los que ustedes acaban de presentar, ¿qué programa más fuertes tienen para esta cultura del agua? Porque independientemente en el caso de Tabasco, las inundaciones se dan por precisamente no cuidar y tirar las basuras en las alcantarillas y demás. Creo que paralelo a la Ley General de Aguas, la nueva que estamos esperando, ¿debería de haber algún proyecto más fuerte para crear conciencia en el cuidado de la cultura del agua? Bueno, hay que recordar, como lo mencioné al principio, que en el mes de noviembre nosotros dimos a conocer un plan nacional hídrico que contempla toda una serie de acciones para llevar a cabo. Una de ellas es un gran acuerdo nacional por el agua en el que participan prácticamente todos los sectores de la sociedad. Hay académicos, están participando las comunidades, participan los gobiernos locales, los estados, la federación. Y una parte muy importante de este acuerdo es justamente el establecer cómo se puede manejar el agua de una manera responsable y en el que la comunidad y los ciudadanos tienen un papel fundamental. En algún momento también vamos a dar a conocer estas acciones, en donde, por cierto, queremos agradecer a las empresas que van a formar una parte muy importante de esta comunicación y, por supuesto, a las comunidades. ¿Habrá un evento para el día 22? Vamos a tener un evento, vamos a platicarlo con la presidenta. La idea es que podamos iniciar, entre otras acciones, con el saneamiento de uno de estos 3 ríos.
Por último, como ha de tener su conocimiento, en el bosque, en frontera Tabasco, fue uno de los primeros lugares que fue, pues, lamentablemente los colonos de ahí sufrieron los estragos. Ahorita afortunadamente ya les dieron habitación, fueron reinstalados, pero ese mismo problema de erosión que pasó ahí en frontera Tabasco lo padece la ciudad, el pueblo de Sánchez Magallanes en Cárdenas. Hace unos días el secretario de Obras Públicas, Daniel Casasus, dio a conocer que están esperando los estudios de la carretera costera por parte de la Conagua. ¿Cómo para cuándo tendrían ese estudio? Bueno, estamos trabajando en los diagnósticos, como lo comenté, de todo el país. De ese análisis, de esos diagnósticos, se van a poder determinar no solamente obras de infraestructura en materia de agua potable y prevención de inundaciones, sino también estas de saneamiento y de tratamiento de aguas. Entonces, de este plan integral vamos a tener con mayor detalle en próximos días. Una vez que concluya el mes de marzo, seguramente tendremos ya la información completa de los municipios. Muchas gracias. Sobre el tema, estamos siendo breves. A ver acá. ¿De quién tiene el tema? ¿Del tema o no? A ver, del tema. Gracias. Buenos días, soy Yesenia Peralta de Business Energy, igual de Tabasco. Presidenta, en el caso del mantener permanentemente los programas de desasolve de las presas hidroeléctricas que afectaban cada vez que habían lluvias torrenciales Tabasco, nos manteníamos inundados. Eso se ha avanzado mucho a través de lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hacia las comunidades como los municipios que comentaba la presidenta, este programa sí debe ser permanente hacia esos lugares. ¿Y qué estrategia tienen para Tabasco? Porque en ese sentido los municipios todavía sí siguen teniendo estos problemas, sobre todo los que están a orilla de los ríos. Estamos trabajando es importante decir que más que dar atención, lo que estamos estableciendo son medidas para atender de largo plazo los problemas de agua en todo el país. En este caso de los desasolves hemos estado trabajando con la Secretaría de Marina en un plan nacional que contempla prácticamente todos los ríos. Están detectando los puntos estratégicos y se va a dar atención. Sí, cabe señalar que a partir de los programas que se iniciaron en el sexenio pasado, Tabasco no ha tenido inundaciones históricas como las que hubieron en los años anteriores. Entonces, el pueblo de Tabasco puede estar tranquilo, podemos seguir creyendo que estos planes siguen. Lo que se está buscando son dos cosas, como dice Efraín, porque el problema es por qué se sigue asolvando los ríos o las presas. Y tiene que ver con arrastre de suelo principalmente, también basura, pero es principalmente suelo, provocado por deforestación y otras acciones que ocurrieron desde hace mucho tiempo. Tabasco es de las zonas en donde pues lugares muy importantes de selva baja se convirtieron en potreros, y eso pues impacta porque el arrastre de suelo pues llega principalmente a los ríos. Entonces lo que se tiene que hacer es las tres cosas: disminuir la erosión para que disminuyan los asolves. Segundo, un programa permanente de desasolve, que ya estamos trabajando con Javier May para ver qué equipos se queda el Estado, qué equipos mantiene la Conagua y qué equipos nos sigue ayudando la Secretaría de Marina y en qué zonas. Y el tercero son los bordos, que es lo que ahora se va a trabajar. Sobre todo a nivel municipal, porque lo que es capital y todo, pues sí hemos tenido ese avance, presidente. No, por supuesto, es en toda la cuenca. Toda la cuenca. Gracias. Ahora, referente a temas de petróleo y energía, quiero hacerle una pregunta. Presidenta, hace unos días en el Pleno del Senado, en el marco del análisis del dictamen de las leyes secundarias, el PRI, a través de una senadora, dijo que la soberanía petrolera y energética de México nunca estuvo en riesgo. A través de la intervención de un senador, por cierto, de Tabasco, el senador Óscar Cantón Cetina, tuvo que recordarles punto por punto los estragos que ocurrieron durante los sexenios antes de la 4T, ya que pretendían minimizar los avances en materia del rescate de esta soberanía petrolera que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador comenzó y que se consolida con la reforma constitucional
en su sexenio de volver Pemex y Comisión Federal empresas públicas, ya que con estas reformas implementadas se logra fortalecer y rescatar estas paraestatales, sumando 8 nuevas leyes y la reforma de 11 leyes existentes para poder volver más eficiente estas empresas nacionales. ¿Podría comentarnos algo al respecto, Presidenta? El 18 de marzo espero, ahí le encargo a los diputados, creo que está en la Cámara de Diputados, la aprobación para que el 18 de marzo podamos estar firmando. Es una fecha emblemática la publicación en el Diario Oficial de la Federación de estas leyes. El objetivo que tienen es, bueno, con la reforma constitucional, regresarle Pemex y Comisión Federal de Electricidad al pueblo de México. Segundo, revertir prácticamente la reforma, una buena parte de la reforma del 2013, que justamente el objetivo que tenía pues era desaparecer Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Aunque ellos dijeron que al convertirlas en empresas productivas del Estado las hacían más eficientes, con CFE lo que ocurrió es que cada vez producía menos electricidad. La mayor parte de la electricidad la producían los privados. Y Pemex, el grave problema que ocurrió es que además de que lo endeudaron, a ver si pueden poner otra vez la gráfica del endeudamiento de Pemex durante todos los sexenios, uno diría, endeudaron a Pemex y cada vez hacía más. No, pues endeudaron a Pemex y cada vez hacía menos. Cada vez producía menos petróleo y cada vez refinaba menos gasolinas y diésel. ¿En qué se fue el recurso? Pues en una buena parte en la corrupción. Y corrupción vinculado con desarticulación de Pemex y de CFE, pues lo que provocaron fue una pérdida de soberanía. Pero dicen entonces, que no hubo ahora, riesgo. pues sí, pero es como lo de los programas de bienestar, que dijeron que estaban de acuerdo, luego dijeron que no y otra vez votaron en contra. ¡Qué bueno! Porque así el pueblo de México sabe pues realmente lo que representan estos partidos y a quién representan, ¿no? Y recordar. Esta es la deuda. Fíjense, de 2007 a 2018, la deuda de Pemex, esto ahí para todos los comentócratas que se la pasan hablando de los problemas de Pemex, pasó de 68.9 miles de millones de dólares, fíjense nada más, a 132. En el 2019 disminuye, 2020 eso tiene que ver con la paridad peso-dólar. Recuerden que 2020 vino la pandemia y subió el monto en ese sentido. Y luego viene una caída muy importante hasta 99.4. Pero lo más impresionante es que, además de que subió más del doble la deuda, o el doble, la producción cayó de petróleo. Y cada vez se importaba más gasolina. Si eso no es pérdida de soberanía energética, pues entonces, ¿qué es? Endeudar una empresa pública y producir menos e importar, pues eso es pérdida de soberanía, ¿no? Entonces el cambio comienza con el presidente López Obrador y nosotros le estamos dando continuidad. Y además, algo muy importante, vamos a reintegrar verticalmente la empresa. 4 subsidiarias más 40 filiales de Pemex, 40. ¿Cómo puedes tener una administración coordinada cuando tienes 40 filiales? Entonces lo vamos a integrar verticalmente, y Comisión Federal también, cuyo objetivo al desintegrarla regionalmente era supuestamente que compitiera con los privados, pero en realidad pues era al final la privatización de las subsidiarias también de Comisión Federal de Electricidad. Así es, Presidenta.
Bueno, gracias por esa aseveración. Siempre he querido hacerle esta pregunta. En el marco del Día Internacional de la Mujer todavía reciente, quiero preguntarle cómo se siente ser la primer presidenta mujer en México que ha manifestado su postura de dignificar a la mujer mexicana, sobre todo a la mujer indígena, que tras años se ha mantenido en la marginación y el olvido. Hemos seguido sus giras y su cercanía para defender al pueblo de México y a la mujer de pueblos originarios, mismos que comenzó igual con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y que ha permitido que el pueblo de México se vuelva parte de este movimiento y que a muchos molesta, pues antes no se tomaba en cuenta al pueblo para nada. Al ver a una presidenta que porta con orgullo cada traje de las regiones, de los rincones de México, de sus tradiciones, de la obra de sus manos, y que antes portar dichos trajes eran sinónimo de vergüenza y hasta de desprecio para muchos, y a mi parecer, personalmente creo eso, y que a mi opinión personal se palpa que no es un simple discurso suyo o una propia imagen, sino que usted los porta, estos trajes, con el orgullo mexicano más allá de las fronteras, mandando un mensaje de identidad y nacionalidad que se había perdido, Presidenta. Por cierto, sus trajes bellísimos. Gracias. ¿Qué nos puede opinar al respecto? Pues como lo he dicho, no es un logro personal. Hay esta idea de que, esta frase de que se rompe el techo de cristal y eso depende del esfuerzo de una mujer. Sí se rompe porque llegamos a lugares donde se pensaba que las mujeres no podían llegar. Pero este es un esfuerzo colectivo y es parte de la transformación de México. Probablemente si no hubiera habido transformación, si no hubiera llegado la cuarta transformación, tampoco hubiera llegado una mujer a la presidencia. Porque la revolución de las conciencias también tiene que ver con la igualdad y con empoderar al pueblo y empoderar a las mujeres. Que por cierto, menciono dos cosas. Una, ya va a venir Citlali a presentarlo, ayer algo comenté. Vamos a iniciar un proceso de consulta masivo en las plazas públicas, en foros, de qué tenemos que hacer desde el gobierno y desde la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres. No solamente es lo que piense la presidenta o la secretaria de las mujeres que tenemos que implementar, sino que va a ser un proceso en todo el país, vinculado con esta red que vamos a hacer de tejedoras de la patria, que queremos que sean millones de mujeres voluntarias, fortaleciendo los derechos del pueblo de México y los derechos de las mujeres. Entonces ya vamos a informar cómo vamos a llevar a cabo este proceso que nos permita definir qué más tenemos que hacer o qué tenemos que hacer de mejor manera para erradicar la violencia contra las mujeres, que tiene que ver desde la atención a las causas y la cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres, igual que en el caso de seguridad. Esa es una cosa que quería comentarles. Y la otra, ayer estuvimos con Secretaría de Cultura, con el INPI, el programa de apoyo a artesanas, principalmente de pueblos originarios, es un proyecto muy ambicioso. Ya se presentó aquí que se va a dar crédito a las mujeres artesanas, pero tiene que ver también con redes que permitan entrar a la comercialización. Original, este evento que se hace para la venta de artesanías en Los Pinos, la Casa del Pueblo, ya no solo va a ser en Los Pinos, sino va a ser en varias ciudades del país. Ya lo van a venir a presentar, y además este programa integral junto con la transformación de Fonart, que permita que las artesanías producidas principalmente, aunque no solo por mujeres indígenas, pueda llegar no solamente a todo el país, sino a todo el mundo en un comercio justo, porque parte del problema pues es que hay mucho intermediarismo todavía y es muy injusto lo que se paga por la producción, aparte de lo que implica el resguardar los diseños originales y que cualquiera que quiere usar esos diseños pues tenga que referirse, inclusive pagar
por el uso. ¿Cuánto no se ha usado una mariposa monarca? ¿Y qué reciben las comunidades que cuidan a la mariposa monarca? ¿O cuánto no se ha usado un diseño de un huipil de Oaxaca, de Guerrero, y no llega nada a quienes diseñaron esa prenda? Entonces estamos trabajando en estos dos temas y vamos a salir muy bien. A ver, vamos al enlace. Está hablando Mario y todavía no se para allá. A ver, Mario. Buenos días, presidenta. Buenos días. Estamos en Cuernavaca, Morelos, en la escuela Benito Juárez. Está aquí la gobernadora Margarita González. Muy contentos, presidenta, de que hoy arrancamos en todo el país la jornada Vive Saludable, Vive Feliz, donde se va a pesar y a medir a todas y todos los niños, a darles clases de cómo deben cepillarse muy bien los dientes, a ponerles flúor y también a hacer un examen de la vista para detectar quién necesita lentes, y como usted lo dispuso tendrán acceso a lentes gratuitos. Hoy arrancamos, se van a revisar más de 90,000 escuelas y casi 12 millones de niños y de niñas. Margarita, gobernadora, muchas gracias por recibirnos aquí en Morelos. Muchas gracias, encantada de tener aquí a nuestro secretario de Educación, Mario Delgado, y aquí a todos los niños en el centro, en el corazón de Cuernavaca, dispuestos ellos, los maestros, los papás, a seguir este programa. Muchas gracias por arrancar aquí en Cuernavaca este programa junto a nuestro secretario. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí acompañados de a los niños y a las niñas, al niño y a la niña que están ahí. Así es que está Amber y Arif con nosotros y están las meras enfermeras. Mire, presidenta, le queremos enseñar. Vénganse, vengan. Acá están el estadímetro que se tiene, la báscula, y aquí las meras enfermeras van a pesar y a medir a todas y todos los niños y las niñas. Esto va a ocurrir en las escuelas a partir de hoy. Después se enseñará cómo se deben cepillar los dientes, se va a colocar flúor y después el examen de la vista con la carta de Snellen, gracias al apoyo que tenemos del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, de los sistemas DIF y de las secretarías de Educación. Esto es muy importante porque la obesidad entre los niños y las niñas ha aumentado un 20% en las últimas 2 décadas y esto tenemos que evitarlo. Se dará recomendaciones de cómo mejorar la alimentación para los padres y madres de familia. También se enviará a una clínica para la atención cuando se detecten caries y también se enviará a los niños y a las niñas a una clínica para que les hagan un examen ya profundo de la vista con alta tecnología para determinar en aquellos casos que lo necesiten cuál debe ser la graduación exacta de los lentes y como usted dijo, van a ser totalmente gratuitos los lentes con el programa Visualiza tus sueños. Así que saludos desde Cuernavaca y así estamos arrancando en todas las escuelas del país. Muchas gracias, gobernadora, muchas gracias por haber sido aquí la anfitriona del arranque de esta jornada de salud. Gracias, Mario. Vamos a Tabasco, a Ciudad de México. Buenos días. Buenos días, doctor Saludos. Kersenovich. Buenos días, presidenta. La saludo y además le agradecemos este programa de salud preventiva que es muy importante y la saludamos el día de hoy aquí en compañía de la jefa de gobierno. Acá. Buenos días, Clara. Buenos días, Martí. Luciano.
Alejandro. Tiene desde las escuelas más icónicas del Clara. país. La escuela tiene 125 años de antigüedad y el reconocerle a usted el hecho de que este programa se enfoque precisamente en escuelas donde podemos avanzar en la salud de todas las personas. Nos acompañan el día de hoy además el grupo de enfermeras que van a ser las que se encarguen de darle seguimiento a este programa. Y esta escuela Horacio Mann es muy significativa porque aquí Están muy contentos. fue una de las escuelas más importantes en el desarrollo del sistema público educativo. Así es que estamos muy contentos que nos acompañe la jefa de gobierno, Clara Brugada, y le pido unas palabras. Gracias. Te saludamos, Presidenta, desde esta escuela Horacio Mann, y la Ciudad de México se suma a este gran programa que se llama Vive Saludable, Vive Feliz. Y el objetivo es que nuestras escuelas se transformen en espacios de prevención y de promoción de la salud con estas actividades. Queremos poner en la escuela Horacio Mann Unas palabras. la bandera blanca contra las caries, que no haya caries en esta escuela, y también atender y resolver el problema de visión que tienen los niños y niñas con los lentes, y atender el tema de alimentación. Aquí vamos a instalar un comedor de comida caliente que usted, cuando fue jefa de gobierno, lo impulsó en todas las escuelas de la ciudad. Nos sumamos a esta gran estrategia. Felicidades, Clara. Vamos ya a los otros estados porque se nos va a ir el tiempo. Ahora sí vamos a Tabasco, si les parece. Vamos a dar el mensaje a sus casas para que todos vivamos en forma saludable y feliz. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Rocío. Muy buenos días, señora Presidenta. Con mucho gusto la saludamos desde Comalcalco, en la Escuela Primaria Carlos A. Madrazo. Estamos muy contentos aquí con Nicolás y con Alexa y con el gobernador que nos ha invitado a esta escuela, y todos estamos listos. Los DIF estatales, los DIF municipales, la IMSS y Bienestar, y aquí haremos las medidas de talla y peso, la revisión de la vista y todo lo que incluye este proceso de Vive Feliz, Vive Saludable. El gobernador está aquí con nosotros, que es gran amigo, Javier May, y que nos ha recibido en esta escuela con todos los funcionarios que están participando en este gran proyecto. Le cedo la palabra, señor gobernador. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Nos da mucha alegría iniciar el programa Vive Saludable aquí en el estado. Comentarle, Presidenta, tenemos ya aquí en Tabasco un programa de desayunos escolares caliente en más de 3,000 escuelas, más de 130,000 niñas y niños. Y nos sumamos con mucho entusiasmo, con toda la energía, para que este programa pueda ser todo un éxito en nuestro estado. Desde luego, en las comunidades indígenas, en las colonias populares. Estamos aquí en la escuela Carlos A. Madrazo, que es una colonia popular, y que aquí están las niñas y los niños muy contentos de esperar este programa, y desde aquí le mandan un aplauso muy fuerte a la Presidenta. Aplausos a los niños. Gracias. ¿Vamos a dónde ahora? Guerrero. Bueno, y a todos los que nos ven en la mañanera, pueblo, gobernadora, en este bello estado de Guerrero, en Chilpancingo, nos encontramos con la maestra Evelyn Salgado,
y con su gabinete. Hay miembros de salud, hay elementos de educación, las maestras, los maestros, pero sobre todo las niñas y los niños de esta escuela Vicente Guerrero, que les damos un aplauso. Es una fiesta, Presidenta, nada más los letreros que nos motivan, nos enseñan que estas generaciones van a ser el parteaguas para cambiar la salud de México. Y un letrero que tiene Ángel, dice: tomas más agua, come más fruta, haz más ejercicio, sé más feliz. Y estos niños y niñas que están aquí son el día de hoy más felices. Le voy a enviar un saludo a la de 3 con la porra: vive saludable, vive feliz. 1, 2, 3. Vive saludable, vive feliz. Esto. Le dejo a la gobernadora. Adelante, Belín. Gracias. Se ve Muy que se la están buenos pasando días, re bien. señora Presidenta, desde acá, desde Guerrero, desde Chilpancingo, en esta hermosa primaria Vicente Guerrero. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos, nos sentimos profundamente honrados de poder participar y sumarnos a esta maravillosa estrategia donde están participando todas nuestras niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros, todas las dependencias que estamos involucradas y sobre todo muy comprometidas con esta gran estrategia. Desde Guerrero asumimos esta responsabilidad al 100%, nos sumamos con decisión a este compromiso con la salud y el bienestar de nuestras niñas y de nuestros niños. Han participado como nunca todos nuestros niños, querida Presidenta. Aquí también, pues todos hicieron sus carteles, ellos mismos dibujaron: comer sano te da energía para jugar y aprender cosas nuevas. Elige estar bien. Y ellos mismos, pues son parte, son el motor, pues de esta gran estrategia que desde aquí, por supuesto, la vamos a abrazar con muchísimo cariño, con mucho trabajo, por supuesto, y somos un gran equipo. Vamos a estar trabajando en coordinación por fortalecer esta gran estrategia. Vamos por una vida sana, por una vida feliz para nuestras niñas, niños y jóvenes guerrerenses, para todos los estudiantes, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Y desde acá, desde Guerrero, donde la patria es primero, por supuesto que elegimos vivir saludable y vivir feliz. Le mandamos un fuerte abrazo, querida Presidenta, la queremos mucho. Gracias, Evelyn. Estado de México. ¡Viva Guerrero! Zoe. Presidenta, muy buenos días. Buenos días, Zoe. Desde esta mañana aquí estamos en la escuela primaria estatal Isidro Favela. Es una verdadera fiesta lo que estamos viviendo. Estamos con la gobernadora Delfina. Está aquí también Martín, está aquí Fátima, que quiere ser cardióloga y estamos seguros que lo va a lograr. Presidenta, comentarle aquí en el Estado de México, aquí desde Nesa, de las 738 brigadas que habrá en todo el país, 92 serán en el Estado de México. De las 90,000 primarias que se van a visitar en todo el país, 7,741 serán aquí en el Estado de México. Y de los 11.8 millones de estudiantes, niñas y niños de primaria que se van a pasar por los tamizajes de salud visual, salud bucal, peso y talla y promoción de la salud, 1,496,000 son del Estado de México. Entonces estamos muy contentos, aquí estamos con nuestros amigos y le deseamos la palabra, tápense los oídos porque aquí la quieren mucho, a la maestra Delfina, gobernadora del Estado. Adelante. Gracias. Buenos días, querida Presidenta de la República. Buenos días, Delfina. Doctora Claudia Sheinbaum, es un gusto. Gracias, un gusto saludarla a usted y a todos los integrantes de su gabinete. Sin duda alguna, bueno, usted lo observa, hay un ambiente de alegría, un ambiente de emoción
de festividad, porque efectivamente empieza este programa, esta estrategia nacional Vive Saludable, Bien Feliz, que hoy inicia precisamente aquí en el territorio estatal, y que agradezco mucho también a nuestro compañero, al compañero Zoé, quien ha hecho mucho esfuerzo, ha habido una buena coordinación y eso ayuda mucho para desarrollar este programa. Yo lo único que quiero refrendarles es el compromiso que tiene el Estado de México para esta estrategia, y que, como siempre lo hemos dicho, es un trabajo en equipo. Aquí se va a sumar no solamente salud, sino también las autoridades de los municipios, nuestros compañeros de DIF, nuestros compañeros de lo que es la parte de DIFEN, que ya está aquí con nosotros, y bienestar, en fin, todos nos vamos a sumar a esta estrategia. Por ello agradezco y reconozco a los equipos que van a dar de manera itinerante. Invito a las madres y padres de familia a sumarse a este gran proyecto de transformación, ya que ustedes son la parte importante y el pilar para consolidar estas acciones y construir hábitos para mejorar la salud de todas y todos nuestros niñas y nuestros niños. Así como también agradezco a nuestros queridos y queridas docentes, que son pieza clave de esta estrategia. Les agradezco su valiosa participación, y tengamos siempre presente que como docentes podemos lograr una oportunidad, o tenemos una oportunidad para nutrir el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños. Y sin duda alguna, y sin de verdad tener alguna objeción, indudablemente todos los que integran el sector salud, mi reconocimiento y admiración por todo el trabajo a todos los que integran esta brigada y esta estrategia. Un aplauso para todos ustedes, integrantes de salud. Muchísimas gracias a nuestros niños, nuestras niñas. Y miren, nos acabamos de encontrar aquí estos amiguitos que sé que nos van a apoyar mucho en esta estrategia, y que le mandan un saludo, Presidenta, a esos pequeños que aquí están y que son elaborados por nuestro personal docente y por nuestros pequeños y padres de familia. Pues vamos a hacer una porra a nuestra Presidenta, ¿les parece? 1, 2, 3. Síguete una, la bim bomba. Síguete una, la bim bomba. A la bio, a la bao, a la bim bomba. Presidenta, Presidenta. Ra, ra, ra. Gracias, Delfina. Gracias, Adolfo. Gracias. Saludos. Bueno, muy rápido nada más. Hoy inicia esta estrategia. Consiste para todas las madres y padres de familia, enfermeras, enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con los DIF estatales y el DIF federal y los municipales, y la Secretaría de Educación Pública, y obviamente las gobernadoras y gobernadores van a ir a todas las escuelas. Es un programa permanente para medir talla, peso, hablar con los estudiantes de la importancia de la alimentación, de la importancia de hacer ejercicio, salud bucal, y también medición de la vista, para poder saber desde temprana edad si tienen algún problema en donde requieran usar lentes, y los lentes van a ser gratuitos. Entonces van a ser todas las escuelas primarias de nuestro país. Bueno, hoy inicia este programa y les agradecemos a todos. Ahora sí seguimos con las preguntas. Vamos primero aquí adelante para que no... Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. El día de ayer se aplazó aquí en el Congreso de la Ciudad de México la discusión sobre la reforma para prohibir las corridas de toros en la capital del país. Se discutirá en comisiones el 14 y en el Pleno en el 18. Preguntarle, Presidenta, su opinión sobre las corridas de toros y también qué opina de esta reforma que propone prohibirlas en la capital de la República. Sí, hay esquemas que hay en otros lugares del mundo que creo que está considerando el gobierno de la ciudad junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea pues una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado, es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad. Está ya en la Constitución la prohibición del maltrato a los animales. Sé que hay una cultura taurina muy importante en nuestro país, también lo sé.
pero creo que también es tiempo pues de hacer una revisión de esto. Entonces, en la medida que podamos proteger a los animales y al mismo tiempo permitir, porque también en los pueblos hay pues una actividad cultural vinculada con esta actividad, pero que se evite el maltrato a los animales. Entonces se está buscando una opción de este tipo y me parece pues que es pertinente ya en nuestro país. En lo que respecta a esta reforma, para entenderlo mejor, ¿está usted de acuerdo en que se prohíba la tauromaquia aquí en la Ciudad de México? Pues es de si se prohíbe o se busca un esquema en donde no se maltrate a los animales y se permita pues mantener la crianza del toro, pues una actividad productiva de la que dependen muchísimas personas. Entonces, si se pueden combinar las dos cosas, creo que sería pues la mejor. A lo mejor unos no están tan de acuerdo en esta y otros no están tampoco, pero pues se mantiene una actividad cultural y al mismo tiempo se evita el maltrato. En otro tema, Presidenta, en estos últimos días se ha generado en redes sociales un debate sano sobre la creación y lanzamiento de una película a través de la plataforma Netflix de nombre Comando, misma que se centra en contar y dignificar el trabajo y la vida de un grupo de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de los murciélagos. Esta película ha sido muy bien recibida por los consumidores mexicanos, pues deja atrás las populares series, películas, donde se hace apología de delito a través de historias de narcotráfico de éxito, ¿no? Como comandanta de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Presidenta, preguntarle si ya supo de la película, ya la vio, qué opina de que Netflix esté generando este tipo de contenidos que habla sobre el que dignifica el trabajo de las Fuerzas Armadas y que ha sido bien tomada por el pueblo de México. No conozco la película, habría que verla, pero de todas maneras el ejército mexicano acaba de ser un aniversario más del ejército. Es único en el mundo, creo yo, porque surge de una revolución social. Recuerden que el ejército mexicano surge del momento en el que Venustiano Carranza, único gobernador del país, se opone al golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Ahí surge, ese es el aniversario que celebramos. Y por eso siempre hemos dicho que el ejército es pueblo uniformado, porque viene de ahí, no viene de las élites, viene de una revolución social y una revolución popular. Y se ha ido forjando en esta perspectiva y es una gran institución ahora la Defensa Nacional, más allá del propio ejército, porque el ejército es una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, está también los ingenieros militares, está ahora la Guardia Nacional. Entonces, es importante pues que se conozca quiénes son estos jóvenes que deciden en un momento de su vida dedicar su vida por la patria y para proteger a los demás. La deciden a los 18 años, a veces antes. Entonces, reconocer el trabajo de todos los soldados, soldadas de nuestro país, del ejército mexicano, pues es algo muy importante. Y además ya no es aquel ejército que sirvió en algún momento para reprimir, sino hoy es otra cosa completamente distinta. Además, no dependió, como lo dije el 2 de octubre, cuando tomé posesión, el siguiente día, pues en todo caso esas decisiones dependían del comandante supremo, de un civil, el utilizar el ejército para ello. Y hoy no, pues hoy hay una transformación en donde se busca pues que el ejército participe en distintos ámbitos. Entonces, qué bueno que no la he visto, vamos a verla ya para poder dar una opinión, pero mi reconocimiento a todos los que son parte del ejército mexicano y de las Fuerzas Armadas en general. Y sobre que Netflix, que ha anunciado importantes inversiones en México, haya optado por ese tipo de contenidos, ¿alguna opinión, Presidente? Sí, recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar, estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande
con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Gracias, Presidenta. Y para el director del agua, hay reportes de que se rompió otra vez el ducto que suministra agua a la capital de San Luis Potosí, un ducto que conecta la presa al Realito. Este ducto se rompe todo el tiempo, Presidenta, no puede... Es una concesión que se dio hace mucho tiempo. ¿Hay un proyecto, un plan para cambiar este tema, Presidenta? Sí, pero tenemos que entrarle al tema de la concesión también. Lo estamos viendo con Banobras. Espero que ya muy pronto tengamos una solución y si podemos llegar a un acuerdo con la empresa, pues mejor. Lleva 80 veces se ha roto el ducto y el problema es que ya está poniendo en riesgo a la sociedad porque el ducto ya tronó y se está llevando incluso vehículos. No, pero además es un abuso ese contrato, un abuso. La verdad es un contrato que ya se pagó, se repagó y se requete pagó. Sí. Lo hicieron mal la obra. Siguen cobrando. Entonces, sí, entonces ya estamos trabajando, nos está también ayudando el gobierno del estado. Con Banobras, porque tienen una parte que tenía que ver con el Fonadín, que es un fondo que está en Banobras. Entonces estamos trabajando, ¿verdad? No sé si quieras comentar algo con esto. Sí, o sea, estamos trabajando, decirle a los habitantes de San Luis que estamos trabajando en ello. La idea es no llegar a un tema de conflicto jurídico, aunque si es necesario lo haríamos, pero que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa, decir, a ver, bueno, ya, le toca al gobierno operar y al mismo tiempo pues darle mantenimiento al ducto, ¿no? ¿Y sobre las condiciones de la presa ya está al 100%, director? ¿O cuáles son las condiciones? Porque se habían detectado grietas que estaban provocando que se fugara el agua y que no captara, nada más. Sí, decir que en la presa del Realito se realizan algunas obras de mantenimiento de manera cotidiana. En este momento se tiene programada hacer algunas inyecciones a la cortina de la presa, las vamos a realizar este mismo año, y sobre el acueducto es lo que ya informó la Presidenta. Gracias. Gracias. A ver acá. Hola, Presidenta, muchas gracias. Gaspar Vela, del Grupo Milenio. Ayer la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero del legislador Cuauhtémoc Blanco. Preguntarle su postura. Pues es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no. Que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto, ¿no? El viernes pasado el director del FBI se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Qué reporte le dio Omar García Harfuch? Sí, fue una visita que se había planeado ya desde hace tiempo. Le pidieron reunirse y es parte de la coordinación y la colaboración con respecto a nuestra soberanía que se realiza. ¿Cómo es actualmente la relación del Gobierno de México con las agencias de seguridad de Estados Unidos, Presidenta? Pues sobre todo nuestra relación es con el presidente Trump y lo que tenga que verse con el Departamento de Estado, de donde dependen muchas de estas agencias. Y lo que siempre vamos a pedir es coordinación y respeto. Y que no haya, además lo dice nuestra Ley de Seguridad Nacional y ahora ya elevado a la Constitución. Entonces lo que buscamos siempre es coordinación, colaboración, en el marco de nuestra soberanía y de respeto. Y hasta ahora, afortunadamente, en este periodo que llevamos se ha dado.
Presidenta, también preguntarle si el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Pues es parte en todo caso de lo que pide la Fiscalía. La Fiscalía tiene esta investigación y en el proceso de ya con la orden de aprehensión, pues ellos emiten las alertas que tengan que emitir. No sé si notificaron a Migración o no, pero es un procedimiento rutinario, digamos, que hace la Fiscalía cuando ocurre una situación así. ¿Se tiene conocimiento de que el exgobernador esté en México? No tengo conocimiento, además no me corresponde a mí involucrarme en este tema, es un tema de la Fiscalía. Ok, finalmente, ¿qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Presidenta? Qué bueno que lo preguntas. Es importante, el día de hoy entran aranceles para acero y aluminio, para algunos productos del acero y el aluminio secundarios. Ayer estuvo el secretario en Washington, Marcelo, se reunió con el secretario Lutnick, y lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto, y además agradecemos porque es muy, se da de manera muy respetuosa con México. Entonces, y vamos a estar informando. ¿Confía entonces, Presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten? Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene un plan en ese sentido? Sí, se está trabajando y además hay muy buena relación con todos los acereros, con todos los quienes son parte también de la producción de aluminio. Entonces estamos trabajando con ellos, con los productores nacionales y esperando pues al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco. ¿El secretario Ebrard le dio algún detalle acerca de la reunión de ayer? Justamente esto que les estoy platicando, que van a seguir las reuniones de aquí al 2 de abril, esperando ver cómo viene y trabajando también pues con todas las empresas mexicanas, que lo ha hecho muy bien Marcelo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a ver, aquí adelante. Muchas gracias, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Retomando un poquito el tema de los aranceles, ya que está de moda. A pesar de esta situación, el peso se ha mantenido relativamente estable el día de hoy con 20.22. Mi pregunta sería, ¿qué atribuye este comportamiento a pesar de todas las especulaciones y qué le diría a quienes desean que a México le vaya mal económicamente? Porque, bueno, ha habido algunos comentarios de algunas personas e incluso de algunos medios que deseando que el peso pues esté más caro frente al dólar. Bueno, el peso está fuerte porque la economía de México está fuerte. Lo hemos dicho varias veces. A diferencia del periodo neoliberal, hoy hay un nuevo modelo de desarrollo económico. Cambió México, México cambió a partir del 2018 y cambió para bien. Hoy la economía tiene un impulso muy importante porque viene un impulso desde abajo, ya no solamente es que es importante las inversiones privadas, la inversión extranjera directa y las inversiones
de las empresas nacionales, que además continúan, sino también que hoy la economía y nuestro modelo económico parte de un principio que es por el bien de todos, primero los pobres. Los programas de bienestar impulsan, no solamente mejoran la calidad de vida de quien menos tiene, no solamente disminuyen la pobreza, sino que impulsan el mercado interno. El aumento salarial no solamente permite disminuir pobreza, desigualdades, sino, y que las familias vivan mejor, sino que también impulsa el mercado interno. Por eso es por el bien de todas y de todos, primero los pobres, o las pobres y los pobres. Es no solamente por el bien de los que históricamente fueron olvidados, sino que es por el bien del país. Y esta idea que se hizo teoría económica, de que si se regaba arriba llegaba algún día abajo, como decía el presidente López Obrador, como si la riqueza se contagiara, pues fue, eso ya quedó en el pasado. Demostró que todo lo contrario, cuando nada más se apoya a los de arriba, pues nunca llega abajo, cada vez hay más pobreza y desigualdad. En cambio, ahora hay un nuevo modelo económico que nosotros estamos promoviendo, con estos 5 ejes que planteé el día domingo en el Zócalo, que tiene que ver con la fortaleza de nuestro mercado interno y la producción nacional también para el mercado interno, los programas de bienestar, seguir aumentando el salario y promover la inversión pública y privada en nuestro país. Entonces, eso cambió y eso ha fortalecido mucho a nuestro país, incluso en las variables macroeconómicas que son a los que les gustan a los neoliberales. Mayor reservas del Banco de México, mayor inversión extranjera directa. Nosotros nos interesan esas variables, pero nos interesan las variables de que la gente viva mejor, sobre todo los más pobres. Entonces, eso es lo que le da fortaleza a nuestro peso, que hay fortaleza económica del país. Y sí hay algunos trasnochados todavía, además malintencionados, ¿no?, que apuestan a que a México le vaya mal. Ahí tienen ustedes al Junior que no cambia, medios que luego hasta mentiras dicen. Hoy viene el detector de mentiras, qué bueno. O sea, que es increíble la cantidad de mentiras que ayer, por ejemplo, ¿a poco no les parece importante que hayan disminuido los homicidios en 15% en 5 meses? Vean las 8 columnas, creo que ni uno sale por ahí de... Que por cierto, lo menciono, sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas, bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes, que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar. Pero bueno, el tema de la disminución de 15%, no, pero ahí están pidiendo, están enojados, están muy enojados. Serenidad. Presidenta, muchas gracias. Pero están enojados porque les va mal a la oposición. El otro día salió, ¿no?, que el PAN es el partido que más, creo que más perdió, ¿no? Pero es el PRIAN, acuérdense.
¿Por qué? Porque pues, no, ¿quién va a estar de acuerdo con el cártel inmobiliario? Entonces, no, o quién va a estar de acuerdo con que quieran que a México le vaya mal. Pues nadie. Gracias, presidenta. En su campaña, Donald Trump prometió un crecimiento económico sin precedentes para Estados Unidos, pero en solo 2 meses en el cargo ya se habla de una posible recesión. ¿Cómo puede impactar esto a México y qué medidas se están tomando para minimizar cualquier efecto negativo en nuestra economía? Pues es el trabajo del Plan México. Pues nosotros, por ejemplo, les platico, yo me reúno todos los lunes con la Secretaría de Hacienda para ver cómo vamos en ingresos, cómo vamos en egresos, y en un plan que diseñamos para el año. Y después me reúno con la Secretaría de Economía, donde también participa Hacienda y participa la Agencia de Transformación Digital. Y ahí vemos hasta el detalle de cuáles son las inversiones, el portafolio de inversiones, cuáles son los incentivos que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer, un buen trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía en este portafolio y que no, muchas veces tiene que ver con la gestión que se haga con las empresas para que puedan invertir en ciertos lugares, los polos de bienestar, cómo van. Entonces le damos seguimiento permanente, no es esta idea de que pues el mercado lo va a decidir todo, sino que nosotros trabajamos para que haya inversión, desarrollo, se ven los indicadores macroeconómicos, los indicadores también de cómo van los programas de bienestar, a dónde llegan, etcétera, que nos permita, pues aún con los indicadores internacionales que obviamente afectan a México porque estamos integrados, pues que de todas maneras el trabajo que nosotros hacemos pues ayude a que el impacto pueda ser menor y haya mayor crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, el día de ayer el Senado aprobó por unanimidad elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué significa este reconocimiento en términos de estabilidad y continuidad del programa? Sí, se había quedado ese programa de bienestar, era el único que quedaba pendiente, porque había ahí alguna duda de la redacción, pero finalmente se vio que no tenía ningún problema y ya lo aprobaron los senadores y ahora va a todos los congresos estatales y pues miren, a lo mejor ha servido esto que decimos, que votan en contra, a lo mejor ya, por lo menos en votaron en contra de la pensión universal adulto mayor, en contra del apoyo a las personas con discapacidad, en contra de Sembrando Vida, en contra de fertilizantes, en contra de producción para el bienestar. Bueno, pues uno ya votaron a favor, qué bueno. El día de ayer, ya para finalizar, presidenta, mencionó que está en las últimas revisiones. En contra de la oposición, porque los partidos aliados votaron a favor, por eso es constitucional. Muchas gracias por la aclaración, presidenta. Ayer mencionó que está en las últimas revisiones de su libro Diario de una Transición Histórica. Sí, ya. ¿Qué nos puede adelantar sobre su contenido y qué aspectos pues clave aborda? ¿Cuándo espera publicarlo? ¿Qué impacto cree que tendrá en la percepción del proceso de la transición de México? ¿Qué nos puede adelantar? Es un documento que retrata pues ese proceso extraordinario que tuve pues el privilegio de vivir junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en esos poco más de 3 meses, creo que fueron, ¿no? Que es junio, julio, empezó a mediados de junio, 3 meses y medio, en donde recorrimos el país juntos. Entonces es un reconocimiento al presidente López Obrador, su visión, es una reflexión y algunas anécdotas o reflexiones sobre cómo es que yo llegué a ese momento o a este momento que me marcó en mi vida en ese proceso de visita que hicimos a todos los lugares. Una reflexión también de el sentido histórico
que tiene muchas de las obras del presidente López Obrador. Por ejemplo, la primera gira que hicimos fue a Coahuila, a la región carbonífera, a Pasta de Conchos. Pues tiene un símbolo enorme, la justicia a los mineros, el desdén de los gobiernos anteriores, el desdén también de una empresa que no ayudó en su momento a las familias. Nueva Rosita pues es un lugar histórico de lucha de los mineros que hicieron su primer éxodo para venir a pedir justicia a la Ciudad de México. En la época de Miguel Alemán se les maltrató. Entonces, el solo hecho de que el primer lugar a donde hayamos ido sea Pasta de Conchos, hablar con las familias, pues tiene un sentido de justicia, tiene un sentido histórico. Entonces, toda esa reflexión viene en el libro. Y también, pues, alguna reflexión sobre los discursos en cada uno de los lugares. No es muy largo. Entonces, ya está terminado, me están ayudando aquí a hacerle una revisión. Ya terminé el prólogo, porque el prólogo pues normalmente se escribe al final. Y después viene pues en qué editorial lo voy a publicar, y luego ellos hacen una revisión y luego ya la impresión. Entonces, unos 2 meses, 2 meses y medio, yo creo que tardará eso. Muchas gracias, presidenta. A ver, aquí y luego atrás. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. De acuerdo con una investigación de Revista Fortuna, a partir de información pública de nuestra empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, pues está realizando inversiones muy importantes para poder generar más energía. Sin embargo, los estados financieros exhiben una cartera por cobrar por parte de gobiernos municipales, a pesar de que estos niveles de gobierno cuentan con los recursos presupuestales para cubrir pues los gastos de energía. La CFE se encuentra en una coyuntura en la que debe ejecutar su cartera por cobrar o cortar el servicio, como sucede con cualquier otro cliente. Sin embargo, pues siendo clientes los gobiernos municipales, cortar el servicio significaría pues interrumpir servicios como el agua, dañando pues entre otros proyectos estructurales pues para el suministro de agua potable como los que hoy se presentaron. ¿Qué mensaje enviaría a esas autoridades municipales que no cubren las deudas de CFE, presidenta? Se está trabajando en un esquema, porque en efecto cortar un bombeo de agua pues, tiene impactos muy graves, ¿no? Pero al mismo tiempo pues también se tiene que pagar la electricidad. Hay municipios que ya tienen una deuda tan grande pues que les es imposible pagarla, porque ya representa más que su propio presupuesto. Entonces se está buscando esquemas para podérselos presentar en su momento a los municipios. Igual en el bombeo de agua para riego agrícola, que en algunos casos aumenta mucho la tarifa. Entonces está buscando también esquemas en donde pues, se pueda pagar y al mismo tiempo pues, la CFE pueda tener recursos, pero que sea de manera justa, ¿no? Muchas gracias, presidenta. En otro tema… CFE da un subsidio a la electricidad de más de 100,000 millones de pesos al año. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, el coordinador de la Auditoría de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Rodrigo Sepúlveda Jauregui, notificó el pasado 28 de febrero que a Laboratorios Birmex, responsable de las compras consolidadas de medicamentos para el sector salud, que la licitación pública electrónica internacional abierta LA12NEF 012NF001L1-2025 no se cumplieron con las condiciones de transparencia, además de exhibir irregularidades en su ejecución. Por ejemplo, no se integraron de manera correcta los expedientes de los laboratorios que participaron. Se solicitó a Birmex, a la directora de Administración de Finanzas, Emaluz López Juárez, que se atendieran las observaciones para garantizar que los recursos públicos involucrados en esta compra se ejercieran correctamente, que los laboratorios presentaran de manera individual, por ejemplo, sus registros sanitarios. Anima que la Secretaría Anticorrupción esté realizando de manera oportuna su trabajo,
Sin embargo, también preocupa que este tipo de fallas en las licitaciones pueda afectar la entrega de medicamentos. ¿Qué podría comentarnos sobre este caso, que solo afecta una parte de las compras de medicamentos, pero que podría retrasar su compra y su necesaria entrega, Presidenta? Sí, sí estoy enterada. Me informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo va a explicar Eduardo Clark el martes con más detalle. Eduardo, digamos, hace desde la Subsecretaría de Salud el diseño de todo la compra, y hubo en algunas claves algunos problemas que algunas empresas se quejaron de lo que estaba ocurriendo, y entonces muy oportunamente entró la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y en esas claves se dijo, a ver, hay que revisar exactamente qué fue lo que pasó, y hace su propia investigación administrativa. Y en vez de decir, pues no, a ver, que no importa porque necesitamos que se entreguen rápido, lo que hizo Raquel junto también con la información de Eduardo es decir, a ver, ¿cómo garantizamos que sea oportuna la compra y al mismo tiempo, pues que sea justa, que no se le vaya a dar a un laboratorio que en realidad no ofertó o el mejor precio o que por alguna razón no fue adjudicada correctamente? Entonces es un porcentaje pequeño, estoy enterada de lo que pasó y la Secretaría Anticorrupción está tomando las medidas, afortunadamente, y no va a retrasar la entrega de medicamentos. Muchas gracias, Presidenta. Por último, en otro tema, este martes la línea 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo Metro pues sufrieron suspensiones en el servicio a los usuarios por más de 15 minutos debido a una interrupción en el suministro de energía. Expertos en este sector explicaron pues a Revista Fortuna que el abastecimiento de electricidad de estas líneas es resultado del proyecto Metro Energía, que concentró inversiones por más de 4.500 millones de pesos y aseguró que podía surtir demanda equivalente al consumo de más de 300.000 personas. ¿Le han informado sobre las causas de esta falla? ¿Es posible que esta infraestructura haya fallado a pesar de que solo tiene 3 años de operación? ¿Existe algún reporte por parte de la CFE para documentar la falla, Presidenta? Voy a pedir la información de por qué. Les platico lo que se hizo. CFE tenía la alimentación de las líneas más antiguas de CFE, tenían una alimentación a un voltaje ya muy antiguo. 230. Desde 83,000 creo que era y se subió a 150, no recuerdo ahora, pero… entonces, como se hace la licitación de la línea 1, pues tenía que hacerse necesariamente la renovación de todo el sistema. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la línea principal de transmisión de la subestación o la línea de transmisión del centro, ahí a donde están los equipamientos de CFE. Después recuerden que se quemaron 2 transformadores, o un transformador. Entonces se decidió cambiar y tener respaldo de otros transformadores, se compraron todos los transformadores. Se hizo un sistema de control central para la operación del metro y para la operación eléctrica. Y después se hicieron kilómetros y kilómetros de sustitución de cable para llegar hasta cada una de las estaciones. ¿Qué faltaba? El cambio de los transformadores en las líneas. No sé si esto es lo que ocurrió, pero se hizo un muy buen proyecto por parte de CFE y del metro. Entonces hay que preguntar exactamente qué fue lo que pasó en esta falta de energía eléctrica o exactamente dónde hubo la falla, y tiene pues que terminarse la parte ya de los transformadores que alimentan ya cada una de las estaciones. ¿Para cuándo más o menos se podría terminar? Bueno, yo salí del gobierno de la ciudad en junio del 23, tendría que preguntarle tanto a la jefa de gobierno como a CFE cómo ve el proyecto y con gusto les informamos aquí. Muchas gracias. Y también por qué fue esta falla. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Acá atrás. Vamos rápido acá, después estas 2 y… Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de México News World. Le tengo 3 preguntas, si me lo permite. Primero iniciamos con el homenaje de los actos fúnebres a Cuauhtémoc, que a mí me pareció brillante. Quisiera saber cuál fue su sentir como la primera tlatoani en una república como es México, mujer, rendirle los
atributos y el reconocimiento al último Tlatoani azteca. ¿Qué significó para usted? Porque realmente vivir, a mí en lo particular, me pareció estupendo que se reconozca a el último Tlatoani azteca, pero sobre todo de trasfondo el tema de los grupos étnicos. Y se lo pregunto porque yo soy nieto de mujeres indígenas que hablaban otomí y que por vergüenza, pues a mis padres ya no les permitieron hablar otomí. Ahí está este reconocimiento a héroes, heroínas a partir de la independencia, que por cierto muchos de ellos quisieron olvidarlos. ¿Recuerdan aquella situación en donde a los niños héroes los quitaron de los billetes, de los libros de texto? Porque había esta idea de que en realidad los niños héroes no habían existido, que está documentado que sí existieron, que si tenían 14 o 18 años pues ya es un tema de los propios historiadores. Pero en todo caso lo que borraban era el acto heroico de cadetes del colegio militar defendiendo a la patria frente a la invasión norteamericana o de Estados Unidos. Igual quisieron disminuir la figura del cura Hidalgo en el bicentenario de la independencia, diciendo que en realidad pues no era cura porque había tenido hijos, que en realidad era muy fiestero, que cuando el fondo pues lo que querían era borrar el acto heroico del grito de independencia y del grito por la justicia, porque recordemos que Hidalgo no solamente es el padre de la patria por la independencia, sino que abolió la esclavitud, que es un acto de justicia, que esa es, entre otras cosas, la belleza de la historia de México, que las 4 transformaciones están vinculadas con actos de independencia, de defensa de la patria, pero al mismo tiempo de luchas por la justicia. Pero finalmente, aparte de que quisieron desacreditar a muchos de los héroes y heroínas pues eran muy poquitas y ahora las estamos reivindicando, era de la independencia o de la consumación de la independencia en el 1821 a la fecha. Y el pasado quedaba como en el pasado. Esta idea incluso de la que es muy cuestionable, de la reivindicación de Cristóbal Colón como el descubridor de América, cuando en realidad pues América ya existía y había culturas y civilizaciones aquí extraordinarias. Esa es la visión europea de que vinieron a descubrir. Pero ¿qué pasa con la visión de los vencidos, como se dijo en alguna época? Entonces, el reivindicar al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, además de su vida heroica, porque es un Tlatoani que lo nombran después de Cuitláhuac, que duró muy poquito porque tuvo viruela, antes Moctezuma, y Cuauhtémoc, ya con la invasión española encima, decide lo nombran Tlatoani, y su lucha principal pues es la defensa de su pueblo y en contra de la invasión. Pero a Cuauhtémoc lo detienen y él pide que lo mate Hernán Cortés en ese momento. Le dice, mátame. Y Hernán Cortés decide no matarlo y lo trae años, lo lleva a Honduras y finalmente lo matan en Tabasco. Pero esta historia que todos conocemos y nos contaron de niños, no sé, de que le queman los pies y las manos, las plantas de los pies y las manos, para que diga dónde está el oro de los mexicas, que es terrible. Y él nunca, no solo no dice nada, sino que ya después no puede ni caminar y finalmente pues lo asesinan. Y el fondo era pues que no querían que
fuera un símbolo y querían pues disminuirlo, ¿no? Entonces reivindicar con un homenaje de Estado, del Estado mexicano, al último Tlatoani, pues es una reivindicación de las culturas originarias, de las grandes civilizaciones, que son el sustento de nuestra cultura. Entonces, dicen que es menor, no, no es menor. Es como con su distancia, su diferencia, el poner en Palacio Nacional una sala de las mujeres en la historia es un símbolo para todas las mujeres mexicanas y del mundo, de que la historia no solo la hicieron los hombres, también las mujeres. Es igual un símbolo reconocer a Cuauhtémoc. Ahora viene también una reivindicación que vamos a hacer, porque se hizo en el 2021, los 7 siglos de Tenochtitlan, de la consumación de la independencia también. Pero la fecha que dan los antropólogos de la fundación de Tenochtitlan es el 1325, perdón. Entonces con la jefa de gobierno vamos a hacer pues una reivindicación de Tenochtitlan, también que lo hicimos en el 21, cambiamos nombres de calles, la estación del metro, pero es muy importante porque de ahí venimos las y los mexicanos y de ahí viene mucha de nuestra cultura, de nuestra cultura comunitaria, de nuestra cultura familiar. Y reivindicarlo pues es también reivindicar a los indígenas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, no solo los del pasado, los de hoy. Y es erradicar la discriminación, que finalmente fue lo que se impuso en la colonia en nuestro país. Okay, bueno, ya contesté la primera, ya son 9:30, vamos a apurar. Ya, una más. El tema, Presidenta, las remesas de mexicanos que envían a México pues rebasaron los más de 65,000 millones de dólares en comparación del año pasado. Las reservas del Banco de México, pues gozan de una buena salud financiera, digamos. El sistema de ahorro tributario mexicano aumentó sus recaudaciones con respecto al año pasado. La deflación en los productos del mercado chino pues va en aumento. Donald Trump ya tiene, su país, Estados Unidos, ya tiene una inflación de 3.8%. México, pues muchos analistas, muchos comunicólogos, especialistas según ellos, dicen que ya entramos en una recesión. Yo disto mucho de ello, que no hemos entrado en una recesión. Sin embargo, yo quisiera preguntarle si su gobierno ha tenido una conversación con el Fondo Monetario Internacional a fin de ver, de seducirnos, como lo hicieron con países que han entrado en crisis, como lo hizo Argentina con Milei, en querernos prestar dinero para salir de esta posible recesión. En ese sentido, pues yo veo como una batalla campal en querer obviamente quitar la economía social, que es obviamente el apoyo a la gente que está abajo, y seguir apoyando a los grandes emporios, a las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, Presidenta, usted como líder de un estado como es México, sí vislumbra una posible recesión económica en el país o a nivel mundial, sobre todo por los caprichos de Donald Trump de aplicar a diestra y siniestra impuestos a todos los países con los que tiene contratos comerciales en ese sentido, y si el Fondo Monetario Internacional pues obviamente le ha llamado o ha tenido una consulta sobre todo con esto. Obviamente estamos atentos y el secretario de Hacienda, la propia gobernadora y todo el Banco de México con su autonomía, pues están atentos frente a cualquier situación internacional que se pueda presentar. Lo cierto es que han caído las bolsas y hay quien habla de una posible recesión. También nosotros creemos que podemos salir adelante y que en cualquiera de las circunstancias. Y tenemos que esperar al 2 de abril también, porque finalmente el 2 de abril, no solo por México, digamos,
Como lo dije en el Zócalo, la virtud de haber pasado el 2 de abril en la llamada telefónica es una decisión que va a tomar el gobierno de Estados Unidos con todo el mundo. Entonces, más allá, por ejemplo, del tema de ayer de Canadá, que impactó por una decisión de uno o de otro que impacta de manera instantánea o para el día, pues la decisión final, entendemos, del gobierno de Donald Trump o de su administración, pues es el 2 de abril de cómo va a quedar este marco internacional de los impuestos de las importaciones de Estados Unidos que vienen del resto del mundo y los aranceles que pudiera poner. Y ahí pues ya se puede hacer una expectativa de más largo plazo, ¿no? La economía de México está muy bien. Obviamente el secretario de Hacienda pues tiene comunicación con todos los organismos internacionales, con el Tesoro de los Estados Unidos, es una de sus tareas tener esa comunicación. México tiene una línea abierta del Fondo Monetario Internacional, que en uno de los casos supuestos que hubiera necesidad, se pudiera llegar a utilizar. No lo vemos en este momento como una alternativa, porque va muy bien la recaudación, muy bien, sí, increíblemente bien, y agradecemos a todos. Este año, recuerden, este mes se cierra para las personas morales, y el próximo mes la declaración para las personas físicas, que son 2 meses muy importantes para la recaudación en todo el año. Entonces va muy bien la recaudación, se está haciendo un trabajo muy importante en aduanas también para disminuir cualquier fuga que pueda haber en ese sentido, y se está trabajando contra la evasión. Entonces no creemos que sea necesario, vamos bien, pero en último de los casos, si se necesitara, pues ahí está esa línea. Y la batalla campal, Presidenta, en caso de que se generara ahí, porque una de las reglas o la retórica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras instituciones crediticias en el mundo, pues obviamente no ven bien con buenos ojos a México de que se haya implementado una economía social como la que implementó Andrés Manuel López Obrador a su llegada al poder hace 6 años, y que ahora usted haya llevado una continuidad, y que sí tienen razón, porque si se les inyecta los apoyos financieros que se le da a las personas de escasos recursos, pues que finalmente los ricos son también los que se benefician, porque van y compran en sus negocios, van y compran motos, van y compran televisores, van y compran ropa, zapatos o medicamentos. ¿Cómo implementar esa economía social, Presidenta, además de los apoyos financieros que se ya están llevando a cabo? A ver, el tema de los préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, pero principalmente el FMI, a México en la época del periodo neoliberal, es que estaban condicionados. El asunto no es si adquieres deuda, si lo requiere el país, con la solvencia para poderla pagar, evidentemente, sino se condicionaron a un modelo económico que tenía que ver, por ejemplo, con la disminución del gasto del gobierno, pero a los gastos que en realidad son inversiones sociales. Entonces vino reducciones en el presupuesto de educación, reducciones en el presupuesto de salud, y la otra muy importante, la venta de las empresas públicas, paraestatales, con esta idea de que lo público nunca iba a poder competir con lo privado y que lo privado siempre iba a ser mejor que lo público. Entonces en México se vendieron cientos de empresas públicas, cientos, principalmente durante la época de Salinas de Gortari, con préstamos internacionales, además de que quienes gobernaron México se creían ese discurso, porque venían pues de estudiar de esas universidades. Entonces estuvo sujeto los préstamos a reorientar la economía mexicana hacia ese modelo. Al final, si uno lo revisa, aunque se lograron
disciplinas macroeconómicas fue a costa de la pobreza, el no aumentar los salarios. Venía de ahí, de los dictados del Fondo Monetario y de todos estos organismos. Entonces nosotros, si llegáramos a necesitar un préstamo del fondo, jamás estaríamos aceptando esas condicionantes, porque sería renunciar a lo que somos. Claro. En todo caso, pues es ocupar líneas de crédito, si es que las llegara a necesitar México, pero no bajo una premisa de que tenía que cambiar. O incluso peor lo que hizo Zedillo. Zedillo aceptó ayuda de los Estados Unidos en la crisis del 94, lo dice Labastida en su libro, condicionando que iba a entregar el gobierno al PAN, que hubiera la transición. Digo transición porque no hubo transición, hubo un falso cambio. Entonces, eso es lo que ya no ocurre. Por eso para nosotros la palabra soberanía es tan importante, es un concepto fundamental de la Cuarta Transformación, porque no solo es soberanía en el sentido de la defensa de nuestro territorio, sino la defensa de lo que el pueblo de México decide para su destino, de la autodeterminación del pueblo de México, establecido en el artículo 39 constitucional. Esa es la gran diferencia. Bueno, ya vámonos, porque ya son 9:36. Gracias. Nos vemos mañana. A ver, vamos a dejar aquí a los dos compañeros mañana, si nos dan chance, para que puedan preguntar primero, si les parece. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos mañana. ¡Ay, detector! Perdón, ya me iba. Ahora creo que ha sido la mañanera más larga de todas. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas insisten en amplificar falsas narrativas injerencistas a pesar de que la realidad los desmiente. Desde los estudios de televisión, los hechos son tergiversados, se miente sobre los resultados de la estrategia de seguridad e incluso legitiman expropiaciones que no existieron e ignoran el ecocidio ocurrido en Playa del Carmen. Por otro lado, ante la aprobación de la Presidenta de la República, frente al éxito de la Asamblea Informativa y el respaldo del pueblo de México, comentaristas, políticos de oposición y medios de información recurren a la mentira y la falsedad del acarreo. Veamos el detector de mentiras de esta semana. Falsas expropiaciones del gobierno de México, supuestos acarreos a la Asamblea Informativa y hasta presupuesto ficticio de China para la construcción del Tren Maya son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. México es territorio narco porque el gobierno ignoró el combate al crimen organizado. La verdad no peca, pero incomoda porque México está convertido en un territorio narco. Pero lo cierto es que el gobierno mexicano siempre ignoró una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, de su principal socio comercial, combatir al crimen organizado. ¡Mentira! Del 1 de octubre de 2024 al 9 de marzo de 2025, el gobierno de México ha detenido a 14,517 personas por delitos de alto impacto, entre ellos José Ángel N., alias El Güerito, y Mauro N., alias El Jando, miembros del grupo delictivo Los Chapitos, Abraham H., alias Don Rodo, del cártel Jalisco Nueva Generación, y Ricardo N., alias El Ricky, el segundo al mando del cártel del Noreste. Además, se han asegurado 7,375 armas de fuego, 125,8 toneladas de drogas, incluyendo 1,271 kilos y 1,640,286 pastillas de fentanilo. Se han desarticulado y desmantelado 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y asegurado 631,574 litros y 144,864 kilos de sustancias y precursores químicos. Resultados que fueron reconocidos por el presidente Donald Trump el 6 de marzo en un mensaje publicado en sus redes sociales.
luego de la llamada telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que precisamente por los resultados en el combate al crimen organizado se acordó la suspensión de aranceles a productos mexicanos. 2. El gobierno de México expropió terrenos de la empresa Cálica en Playa del Carmen. ¡Mentira! El gobierno de México no expropió los terrenos de Cálica. En septiembre de 2024, declaró como área natural protegida un polígono de más de 53,000 hectáreas de la península de Yucatán, que incluye los terrenos sobre los cuales está la mina de cielo abierto de Vulcan Materials. Durante 38 años, la empresa devastó 1,200 hectáreas de selva, extrajo más de 5.4 millones de toneladas de piedra caliza, contaminó el agua, secó cenotes y desvió ríos subterráneos, afectando a 942 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción. 3. El gobierno de México acarreó asistentes a la asamblea informativa del 9 de marzo. En un mitin, que en el fondo fue un mitin de Morena, con las bases de Morena, con los acarreados de Morena, con los aplausos y las porras de Morena. ¡Mentira! Más de 350,000 personas asistieron a la asamblea informativa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas de ellas se organizaron y se trasladaron desde sus lugares de origen hacia la Ciudad de México en autobuses, los cuales fueron estacionados en las inmediaciones del Zócalo capitalino. La presencia de autobuses no significa un acarreo. ¿Qué quiere decir acarreo? ¿Que a la gente le des dinero o algo a cambio de asistir a un evento? A eso se le llama acarreo. O forzarlos a venir. O forzarlos porque te voy a correr, te voy a no sé qué, si no vas al evento. El pueblo de México ya está muy consciente como para regresar a esas prácticas. Entonces, el que haya autobuses no quiere decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad. Eso significa acarreo. Por el contrario, la gente con sus testimonios demostró que asistió de manera libre para apoyar a la presidenta. Vienen compañeros de varios estados, de California, de Colorado, obviamente de mi rancho en Chicago, Texas. Estamos esperando compañeros para unirnos y llegar a la playa. Así es, venimos desde Baja California Sur a mostrar unidad y respaldo a nuestra presidenta. Mi nombre es Bernarda Rodríguez Manzano y vengo de León, Guanajuato. Ella ha sabido defender a México, lo defiende con todo. Para apoyarla, que sepa que no está sola, venimos de Nicolás Romero a apoyarla, que sepa que no está sola en las decisiones que toma, el pueblo la respalda. Por eso estamos aquí para respaldarla a ella como ella nos respaldó en un momento tan importante de nuestras vidas como mexicanos. 4. La SEP aplicará la prueba PISA por orden de un juez. ¡Mentira! El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que no existe ninguna medida jurisdiccional vigente que obligue a la aplicación de la prueba. Fue decisión del Gobierno de México participar en la prueba PISA 2025, la cual aplicará el Centro Nacional de Evaluación, Ceneval, de abril a mayo en 321 escuelas en todo el país, con la participación de aproximadamente 7,000 estudiantes. Además, el secretario de Educación Pública Federal informó que la nueva escuela mexicana plantea las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes como insumos para orientar la política educativa ante las limitaciones de la prueba PISA para medir el desempeño del sistema educativo. 5. La construcción del Tren Maya se realizó con financiamiento de China. Y hablando de China, 35 congresistas de Estados Unidos le mandaron una carta a su presidente, a Trump, para que verifique si el Tren Maya no se hizo con dinero del Partido Comunista Chino. ¡Mentira! La construcción del Tren Maya se realizó con recursos públicos, como queda demostrado en los diferentes reportes de la cuenta pública que presentaron la situación financiera y los resultados de la gestión pública del gobierno federal, incluida la gestión de recursos públicos del Tren Maya. 6. La Guardia Nacional ignoró un convoy del crimen organizado. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales en el que supuestamente miembros de la Guardia Nacional ignoran la presencia de hombres armados en una localidad de México corresponde al rodaje de la película Heredera de la Frontera, producida por Felones Productions en Reynosa, Tamaulipas. 7. ¿Oportunidades de inversión en Pemex? ¡Mentira! Las páginas cupalashow.click, pemexweb.click, pemex.store y agromex.world, que ofrecen ganancias de 51,000 pesos a cambio de realizar inversiones en Pemex, son sitios web de phishing, un ataque informático que consiste en engañar a las personas para que revelen información personal. El único sitio web oficial de Petróleos Mexicanos es pemex.com. Muchas gracias, hasta la próxima semana, presidente. Adiós.
Este fin de semana. Sí.